recomendaría hacerlo, pues para que tengan todo. Puede que los listados que les envíe se repiten cosas, revisen, ¿sí? Que hay cosas que se repiten, entonces pues que no vayan a comprar doble vez. Creo que todo ya tiene un articulador, ¿cierto? Sí. Dentro de 8 días pues es toma de impresiones y dentro de 15 ya es montaje. Entonces para que vayan revisando el articulador, que lo tengan en buen estado. Si no lo tienen en buen estado, miren si lo llevan a la casa del articulador. No sé si cambió de dirección, revisen, porque pues antes quedaba en donde quedaba la San Martín, la 63 con Caracas, bueno, la 57 con Caracas, pero no sé si cambió, pues porque todo eso lo están arreglando, entonces no tengo ni idea si cambiaron el sitio. Entonces pues revisen y lleven el articulador a revisar, porque a veces ustedes lo dejan grupear, entonces se programan y esos articuladores ustedes montan y les queda mal y después todo el montaje les queda mal. No, en fin. Entonces revísenlo. Si necesitan el número de la persona de QR porque algo se les perdió, se les refundió, ¿sí? Me dicen y yo se los doy para que consigan las partes, porque hay cosas que ustedes también se les pierden. Entonces es bueno que pues tengan el número para que puedan mirar si consiguen las partes. ¿Listo? La otra son las compraventas, esas que venden en la 57 con Caracas, pero no las recomiendo porque eso es ayudar a la gente que se roba las cosas y van a tener. En fin. Entonces, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular. Ya cierro aquí. Hoy vemos esto, hoy vamos a trabajar los que trabajaron ayer con el doctor Gabriel. Les mandé los dibujos que eran lo que vamos a trabajar en el laboratorio. Esos dibujos que mandé en el grupo son los que ustedes van a trabajar en las maquetas y que se les va a evaluar dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces hoy voy a darles como la explicación toda de lo de la articulación temporomandibular. Esto ustedes ya lo tienen porque ya está en lo que yo les mandé. Esa clase que yo les mandé, ahí está. ¿Sí? Todo está ahí. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces no hay necesidad que le tomen fotos porque ya lo tienen ahí. Copien lo más importante que ustedes crean que tienen que copiar. Del resto, ahí lo deben tener. Bueno, entonces, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, la mandíbula se articula condilarmente con la parte media de la base del cráneo, en esta zona de acá. ¿Sí? La dieta pues, del ser humano, ¿sí? Eminentemente es omnívora. Debido a esto, pues la articulación posee movimientos en los 3 ejes del espacio: ascendente, descendente, lateralidad y proyección, que es abrir, cerrar, lateralidad, protrusión, retrusión. ¿Sí? ¿Saben qué es? ¿O les muestro? Les muestro, ¿cierto? Apertura, cierre, lateralidades, mandíbula hacia un lado hacia el otro, protrusión, retrusión. ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Explico, yo sé que hay personas que de pronto están más allá, pero pues les explico porque hay personas que de pronto se les olvida o sencillamente no lo han visto, o bueno, es de memoria a corto plazo. Son las 2 últimas, ya no quedan ahí. Y ahorita me entregaron todo el trabajo que tenían que hacer. ¿Quiénes son del doctor Gabriel? ¿Alguien es del doctor Gabriel? Ya le entregaron a él ayer, ¿cierto? No reviso los cuadros. ¿No revisó los cuadros? Bueno.
¿Me los entregan? ¿Los trajeron hoy? No. Este sí. Bien, entonces no se los puedo revisar. A los míos sí, ¿sí? Ahorita vienen y me los entregan, que con eso cojo lista. Sí. Claro, pero esa era muy... Ay, lo siento, bebé. Eso tenía que haberlo tenido. Y usted es viejito, así que... Ahorita lo pienso, depende de cómo se porte. Si participa, si no, mire. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la articulación temporomandibular a las otras articulaciones? Sin leer aquí abajo, ¿qué creen? ¿Qué diferencia hay de la articulación temporomandibular a las otras articulaciones? Tiene más movimiento. Sí. La parte del cóndilo se desplaza. Parte del cóndilo se desplaza. Ay, sagra. Solamente el movimiento lateral. Movimiento lateralidad. Pero no, mira mi articulación del brazo. Si yo muevo la pierna, allá los niños que ya saben eso. ¿Que la articulación mueve completamente qué? Sí, pero pues mira que el brazo también mueve para allá y para acá. Pero así no. También, mire. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo muevo este brazo, ¿se acuerdan? Este no se mueve, ¿o sí? A menos que el cerebro mande la información, ¿cierto? Si yo muevo este brazo, este de acá no. En cambio, la articulación, la mandíbula, si yo abro, ambas se tienen que mover. Si yo hago lateralidad, ambas se tienen que mover. Si yo hago protrusión, ambas se tienen que mover. Entonces tiene que haber una complicidad colateral en ambos lados. Aquí no, miren, yo muevo esta pierna y la otra no la va a mover. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Qué elementos anatómicos encontramos involucrados en la articulación temporomandibular? Encontramos superficies articulares, meniscos, disco articular, sistemas ligamentosos, sinoviales y la musculatura, que está en todo esto. Músculos, el disco articular, acá hay los ligamentos que ayudan a mantener estable la articulación temporomandibular. Todo lo que tiene que ver con la articulación que está aquí, el disco, perdón, la cápsula que cubre la zona de la articulación, pues para que el líquido sinovial no se salga, ¿sí? Que eso ahorita lo vamos a explicar de nuevo. Bueno, aquí encontramos todas las partes de la articulación temporomandibular. Esta pues es una imagen donde se ve la fosa. Este es el meato auditivo. ¿Sí están como ubicados en el espacio? Meato auditivo, la fosa, donde entra o se posiciona el cóndilo articular. Bueno, mírenlo acá. Esta es la fosa, esta es la eminencia articular, este es el cóndilo, cuello del cóndilo. ¿Listo? Que tiene que tener aquí un engranaje para que pueda moverse la mandíbula en apertura, cierre, lateralidades, protrusión y reducción. Y tiene que periódicamente estar acompañado del menisco o disco articular, que es el que ayuda como el engranaje para que él se pueda mover. Si no existiera ese disco articular, que digamos es como una gomita, ejemplo, ¿no? Ejemplo, como una gomita que está en la mitad de esos dos. ¿Qué pasaría si no estuviera estos dos y esto es estructura ósea y estructura ósea? Se chocarían, ¿cierto? ¿Y qué causaría? Dolor, desgaste. ¿Sí? Desgaste. Entonces, importante que en la articulación temporomandibular haya una estabilidad. Esa estabilidad nos va a ayudar, pues, que el paciente pueda abrir, cerrar, hacer lateralidades, protrusión, comer, hablar, ¿sí? Hacer movimientos con su boca
¿sí? Que tenga algún problema de que o se quede con la boca abierta, o se quede desviado y quede con la mandíbula hacia un lado, ¿sí? Que tenga dificultades durante pues, los procesos de masticación, fonación y deglución. Entonces, para esto tiene que haber un elemento que se interponga en las dos estructuras óseas, pues para que no vaya a haber ese roce o ese problema que puede pasar en algunos pacientes donde el disco se desplaza, ¿sí? Empiezan a presentar ruidos, presencias de dolor e inflamación. Entonces debe haber una estabilidad entre la parte de la fosa, cavidad glenoidea, eminencia y el cóndilo. ¿Más o menos se están metiendo en el cuento? Sí, señora. ¿Sí? Este sería el disco articular. Eso se llama, en ese estado decimos que normalidad, estabilidad. ¿Listo? Ay, perdón. Me pasé. Yo voy a terminar la clase. Entonces, ¿qué encontramos también? Encontramos la cápsula articular y encontramos el disco articular. Este es el disco articular. En esta imagen se ve, sí, más o menos, sí, se observan y sí entran dentro Sí, de la imagen. El cóndilo, el meato auditivo, la fosa, eminencia, y aquí entre la mitad de estos dos está el disco articular. Y acá, mírenlo, acá no han quitado esa capita que protege, se llama cápsula articular, que protege esta zona, ¿sí? Para que cuando haga lateralidades la mandíbula o el cóndilo, perdón, no se salga más allá, o que el líquido sinovial que ayuda a lubricar esta zona no se salga. Bueno, sinoviales. Tenemos sinoviales antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. ¿Qué hacen esas sinoviales? Producen el líquido sinovial que ayuda a lubricar, nutrir y permite que los desechos que se forman allá los eliminen. Estos son los ligamentos que encontramos en la parte de la articulación temporomandibular. Estos ligamentos ayudan a que mantienen estable la mandíbula con la cabeza. ¿Sí? Importantes que ahorita lo vamos a ver más adelante. Miren acá, cuando el paciente hace apertura, llega el cóndilo casi hasta la eminencia articular, pero si ustedes se dan cuenta, va acompañado del disco articular. Llega casi hasta la eminencia, ¿sí? Pero no pasa de la eminencia. Si llegase a pasar de la eminencia, ¿qué creen que pasaría? Que se puede quedar bloqueado. ¿Desprende? Pero pues ibas por ahí. ¿Sí? Va el paciente aquí, va abriendo, tiene que llegar a esta zona, normalmente acompañado del disco, pero puede pasar que el paciente siga y se quede aquí adelante. Si se queda aquí adelante, se puede quedar con la boca abierta. Entonces, esto sería en normalidad. El acompañamiento del disco articular en la apertura acompaña al cóndilo en el proceso de traslación. El cierre, miren acá, el cóndilo está más o menos en la zona media de la parte de la fosa, parte más superior que diríamos paciente debería estar en relación céntrica, que eso lo vamos a ver más adelante. Y acompañado del disco articular, que es el que amortigua para que no vaya a haber ¿qué? Desgaste. ¿Listo? Miren acá, está la parte nuevamente del cóndilo. Aquí está cubierto por la cápsula, el meato auditivo, la fosa y la eminencia articular. Se llama fosa cavidad glenoidea. Bueno, movimientos de la articulación temporomandibular, nuevamente ascenso, descenso, propulsión, repulsión, lateralidad centrífuga, lateralidad centrípeta,
intrusión, extrusión, retrusión, protrusión, circunducción. O sea, hace todo esto. Abre, cierra, lateralidad, protrusión, retrusión. ¿Claro? Claro. ¿Los de allá atrás están entendiendo? Claro que la dinámica mandibular, podemos ver que la mandíbula tiene la parte de las arcadas, podemos verlas coronalmente, podemos verlas transversalmente y sagitalmente. Cuando ustedes toman fotos, importante que tomen fotos laterales o cruzales de frente para ver cómo está ese paciente. Tómenle videos para mirar la dinámica de la articulación temporomandibular, si hay desviaciones, si hay bloqueos, ¿sí? Si hay presencia de alguna distorsión durante esos procesos de masticación, fonación, deglución y durante los movimientos de apertura y cierre. Articulación temporomandibular nuevamente. El conjunto de elementos por los cuales el hueso se une entre sí. Aquí, importante esto, la parte de las sinoviales que tiene la parte de la articulación temporomandibular para nosotros es el que ayuda a lubricar, ¿sí? Y mantiene que uno pueda abrir y cerrar. Cuando el paciente presenta artritis y presenta osteoartrosis, ya el paciente casi no puede abrir la boca. Las adherencias y adhesiones igual, no hay buena lubricación, se pegan allá el cóndilo y el disco y no hay buen movimiento, a veces hay desviaciones. Entonces, estas partes que tiene la parte de la articulación temporomandibular deben estar en normalidad, deben estar en una buena función. ¿Listo? La parte del cóndilo articular lo encontramos aquí también. Esta es una de las imágenes que ustedes tienen que hacer, donde están todas las partes de la articulación temporomandibular. Recordemos, este es el cóndilo, que vamos a verlo ahorita uno a uno. La clasificación de la articulación desde el punto de vista anatómico-funcional es diartrosis, bicondilia y sinovial. Tiene dos cóndilos, acuérdense. ¿Sí? Diartrósica, se pueden mover, ¿sí? Esta mandíbula, y sinovial, que produce el líquido, hay ese líquido allá y que tiene esa membrana que nos ayuda a que el paciente pueda mover bien su mandíbula. Diartrosis bicondilia con un menisco interpuesto, ¿cuál es el menisco interpuesto del que hemos hablado ahorita? ¿Cuál? ¿Ya le olvidó? El disco, háblenlo duro. El disco articular, que es una articulación libre de movimientos, que ya lo hemos visto, que tiene varios movimientos. Importante, la articulación tiene que ser convexo-cóncavo, cóncavo-convexo para que esté en normalidad. Si la articulación temporomandibular está biconvexo, o sea, convexo-convexo o cóncavo-cóncavo, puede haber desgastes, puede haber dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe estar algo interpuesto entre las dos estructuras óseas. Por lo tanto, tiene que ser convexo-cóncavo, cóncavo-convexo. ¿Listo? Eso lo tienen que tener claro para el examen. Ahí les voy dando puntitos. Cuando no hay normalidad, cuando está El desgaste. acá. ¿Listo? Dos estructuras que están pegadas, que no tienen interpuesto algo que las proteja. Bueno. Entonces, la articulación temporomandibular tiene una relación entre el menisco y el cóndilo nuevamente, porque se les olvida, nuevamente, ¿sí? Y que conforman entre sí un gíclope. Una unión anatómica funcional no disociable. Se dice que es una articulación ínguino-artroidal. Esta es otra de las imágenes que ustedes tienen que hacer en, no sé si estas se las mandé. ¿Me miran? ¿Sí? Esta también, donde está la relación anatómica, donde encontramos nuevamente la rama de la mandíbula,
el tubérculo cigomático, el conducto auditivo externo y pues el cuello del codo. Y estas de acá que también las tienen que hacer, donde pues estos tres autores hablan que la articulación temporomandibular, pues son siamesas, están relacionadas pues con el arco mandibular, que se agrupan no menos de 8 superficies articulares, forman 4 articulaciones, 2 cóndilos meniscales superiores y 2 meniscos condilares inferiores. En la parte de los componentes de la articulación, esto también lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Las estructuras que hay en la parte de la articulación temporomandibular. En la parte ósea está la parte temporomandibular, la parte temporal, toda la zona de aquí arriba, ¿sí? Donde está la fosa articular posterior, la cavidad glenoidea anterior, la eminencia articular posterior y el tubérculo, y la mandíbula, donde está el cóndilo mandibular. ¿Se acuerdan? Que les mostré la parte del cráneo, donde estaba toda esta zona superior de la parte del temporal. ¿Sí o no? Me vuelvo. Esta zona de acá arriba, es la que les estoy hablando. ¿Sí? La zona del temporal. ¿O me devuelvo más a que el cráneo lo vean? ¿O les quedó claro? Claro. ¿Sí o no? Bebés, ¿saben? Me preocupa que no la estén cogiendo. Miren, esta zona de acá. ¿Sí? Y la parte del cóndilo mandibular, la parte del disco articular, que es la que va a estar entre la mitad del cóndilo y la cavidad o fosa, y la parte de las cavidades sinoviales, que como les decían, hay superior, anterior, inferior, anterior, superior, posterior, inferior, posterior. Y la cápsula que va a envolver la articulación temporomandibular para protegerla, y los ligamentos que van a ser intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos que están muy cerca de la articulación, extrínsecos están diagonales, van desde la parte de la cabeza hasta la zona de la rama de la mandíbula, para ayudar a que la mandíbula pueda moverse, esté estable y que no se nos vaya a salir en los movimientos de lateralidad, protrusión o apertura y cierre. Mantienen esa estabilidad. Desde que los ligamentos estén normales. Cuando los ligamentos no están normales, cuando tenemos algo que se llama hiperlaxitud ligamentosa, de la cual vamos a ver cuando estemos viendo la parte de diagnósticos. ¿Qué es lo que pasa con los que somos hiperlaxos? Los hiperlaxos, los ligamentos se estiran más de lo que deben. Yo soy hiperlaxa. Les voy a mostrar así nomás un poquito, pero pues cuando ya estemos viendo la parte de diagnósticos, lo van a entender más. ¿Por qué les hablo de los ligamentos? Porque pacientes que presentan hiperlaxitud ligamentosa se pueden quedar con la boca abierta, ¿sí? Y somos propensos a eso. Somos propensos a luxaciones, a esguinces, a cicatrizar mal, ¿sí? A muchos dolores articulares. ¿Qué es lo que pasa? Que los ligamentos se estiran más de lo que deben, ¿sí? Esto es hiperlaxitud, ¿sí? Hay unos que no lo pueden hacer, háganlo. Miren, yo pongo la manito así y bajo el dedo y me baja a 90, no me tiene que doler. Si hace esto, no lo fuerce. Bueno, no lo fuerce porque no va a bajar más. Pero si baja hasta acá, nada. Sí, ya es un punto de hiperlaxitud. Son 9 puntos de hiperlaxitud. Yo los tengo todos. Bueno, mentiras, no tengo uno, pero es que ya he perdido la laxitud ahí. Pero sí tengo el resto, miren. Este es otro. Unir este dedito acá. El pulgar, miren. Y no debe doler. Entonces, si abrimos mucho la boca, bostezamos o hacemos algún movimiento, ustedes que mantienen el paciente 2 horas con la boca abierta, cuando le van a cerrar la boca, no pueden. Entonces, tienen que hacerle un examen inicial al paciente para saber si es hiperlaxo, porque no le va a quedar con la boca abierta. Bueno, entonces somos súper hiperlaxos. Aquí hay varios. Así que cuando lo veamos, van a decir, oh, por Dios.
Entonces, por eso es importante que sepan que hay unos ligamentos que mantienen estable la articulación temporomandibular y también hay ligamentos en el resto del cuerpo. Que a los que somos hiperlaxos somos más propensos a que nos fallen las articulaciones. Entonces, que se nos salga, digamos, la rodilla en un mal movimiento. Los que juegan fútbol se esguinzan fácilmente, se luxan fácilmente. Los que patinan, los que hacen ejercicios, se luxan fácilmente. ¿Sí? Se esguinzan. Bueno, eso fue por ahí una propaganda dentro de lo que estamos viendo. En fin, aquí igual encontramos todas las estructuras que están en la parte del hueso temporal, ¿sí? Que acompañan a la articulación temporomandibular. Otros componentes de la articulación temporomandibular de las que ya hemos hablado, y vamos a empezar a hablar de cada una de las superficies articulares a nivel de la parte de la articulación en la zona craneal. Entonces, acuérdense que encontramos el hueso temporal, está en la parte anterior del tímpano y posterior a la raíz transversal proceso cigomático, que es esta zona que está acá. Si más o menos se ubican acá, meato auditivo, cóndilo, eminencia que está acá, fosa articular, y ahí está el disco, pero eso rojo de ahí es la parte anterior del hueso, de la parte del hueso temporal. Se puede decir que es la parte inferior. Mentiras, ese es el disco articular, lo siento, me confundí. La zona superior, que está allá. Bueno, es que no tengo indicador. Tengo que traer el indicador. Y esta zona, acuérdense que particular es que es convexa en su plano sagital y cóncavo en el plano transverso. Por eso tiene que haber una estructura, y con el disco también se forma una parte cóncava y la otra convexa para que pueda ir en unión con el cóndilo y la parte de la fosa o la cavidad glenoidea. La parte de la rama del cuerpo mandibular, pues para nosotros es importante porque esta zona de acá se une con la cabecita para poder ayudar a qué? A los movimientos de apertura, cierre, lateral y apertura. Si no tuviéramos mandíbula, ¿qué pasaría? ¿Podrían comer? No. Ni hablar, ni hacer ningún movimiento, ¿cierto? ¿Han visto pacientes sin mandíbula? No. ¿Han visto personas sin mandíbula? Yo sí. Sí, pero pues porque han tenido algún tipo de accidente, ¿sí? O pues porque han tenido alguna, durante el proceso de formación no se formó, o son mandíbulas muy pequeñas, tienen dificultades para comer, para hablar, para ejecutarse, ¿sí? Y ustedes como odontólogos, muchos de los que vayan a estudiar de pronto ortopedia, ortodoncia, ¿sí? Pueden ayudar a este tipo de pacientes, maxilos, pueden ayudar a este tipo de pacientes a mejorar su calidad de vida con cirugías que ya hay para poder reemplazar lo que les falta en la mandíbula. Bueno, porque pues esos pacientes tienen que comer, ¿cómo creen que comen ellos? Con sondas. Con sonda. Sí, muchas veces porque no pueden masticar, no hay mandíbula. Entonces con sonda. Entonces vamos a ver la parte del cóndilo. El cóndilo pues es esa superficie articular que está pues en la zona de la mandíbula. Es de forma elíptica. Forma elíptica. Forma elíptica. ¿Sí? 3 veces se la repetí. Si se echan el examen se los juro que los mato. Bueno, les pongo cuadrada, redonda y ponen redonda, ponen cuadrada. Elíptica. Bueno, elíptica. ¿Listo? Entonces, es en la parte del eje mayor en sentido medio lateral, mide más o menos de 15 a 20 milímetros. La proyección de este eje es a nivel de la línea media, que forma un ángulo de 160 grados a 170 grados. Esta medida se puede decir que es como algo que
es estándar, pues dentro de las investigaciones y revisiones que hicieron en cadáveres, que medían más o menos esa proporción. Pero hay pacientes que tienen medidas mucho más grandes, donde hay cóndilos que están más prominentes, o hay cóndilos que están más pequeñitos, que dan menos de 15 o más de 20. ¿Listo? Pero pues esta es como la medida promedio que en las investigaciones pues se sacó, ¿sí? Pero puede que encuentren cóndilos de un tamaño mayor, puede que encuentren pacientes con un cóndilo muy grande en un lado y en el otro no, en el otro normal, o pueden que encuentren un cóndilo muy pequeñito en un lado y en el otro normal. Puede pasar. O puede ser que un lado esté más pequeño y el otro esté más grande. Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden ustedes observar en un paciente. Entonces, en el eje anteroposterior es más delgado, la parte de la forma pues es elíptica, que tiene dos polos, los cuales en la parte medial es posterior respecto al extremo, y el ángulo promedio en este eje con el plano sagital es de 20 grados. El cóndilo es muy convexo en este sentido, y en la parte anteroposterior moderadamente convexo en sentido medio lateral. Es de una superficie articular que se enfrenta a la vertiente posterior de la eminencia articular en el temporal. Entonces, esta zona es convexa, ¿sí? Y cuando es convexo acá, el disco articular se vuelve cóncavo, ¿sí? ¿Sí? Luego la parte del disco en la zona superior se vuelve convexa. Y la parte de la fosa o la cavidad glenoidea se vuelve ¿cómo? Cóncavo. ¿Lo entendieron? Ahora sí entendieron por qué cóncavo, convexo, convexo, cóncavo. Sí, señora. Ahora, también en la parte del disco articular, ¿cuál es la función? Uno, establece la armonía entre las dos superficies articulares convexas. Permite la rotación del cóndilo contra la superficie inferior. Se conecta la cápsula articular y divide la cavidad articular en dos, en supra e infradiscal. Supra, que es la parte superior del disco, infra, que es la parte inferior del disco articular. Esa función tiene que tenerla también muy en cuenta. Se conecta a la cápsula articular, divide esa cavidad glenoidea. Histológicamente está compuesta por fibras colágenos. Esto ustedes lo saben porque con la doctora Alita lo vieron, ¿cierto? Es importante que están orientadas sagitalmente. Es un conjunto fibroso que encierra un gel compuesto de agua y proteoglicanos y tienen presencia de células cartilaginosas pues que van a ayudar a que la parte de la articulación pueda tener estos movimientos en el momento en que se hace apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión. El disco articular consta de dos regiones. Una región pues que es donde se encuentra una zona bilaminar, y esta se divide en tres zonas, una anterior, una media y una posterior. En la zona media hay menos irrigación. ¿Por qué creen que hay menos irrigación en esa zona? Porque sangraría mucho. ¿Quién habla, perdón? Señora. Sangraría si... Sangraría, produciría hemorragias. ¿Por qué? Porque es donde hay como la mayor fuerza de los... La mayor fuerza está acá. ¿Sí? Cuando se mueve, prácticamente el disco se mueve totalmente con el cóndilo, y esta zona es donde recibe la mayor fuerza. Entonces no está tan irrigada, porque si no sufriría pues que cada ratico produciera sangrado, produciría dolor. ¿Sí? Tiene tres zonas, como les decía, y la zona, pues la media, es la que menos está con irrigación. Pero esta zona, estas tres zonas, pues son muy elásticas, por eso lo comparo con una gomita. ¿Por qué creen que es muy elástica? Exactamente, porque como tiene que moverse y está para allá y para acá, choca. Entonces tiene que moverse de acuerdo a cómo se mueve el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea.
examinar. Entonces, encontramos un fascículo superior o ligamento temporodiscal. Estas fibras elásticas irrigan abundantemente todo lo que tiene que ver con el disco en su desplazamiento hacia adelante durante los movimientos condylares. Y hay un fascículo inferior. Entonces, este es el fascículo superior, fascículo inferior. Bueno, en el fascículo inferior se une a la vertiente posterior del cóndilo, carece de fibras elásticas naturales en colágeno y determina que el disco se desplace con el cóndilo y sirve de estabilidad al disco. Los tejidos retrodiscales, esta zona de acá es muy importante, zona retrodiscal. La zona retrodiscal es la zona más vascularizada y nervada que tiene la articulación temporomandibular. Vascularizada e inervada. Bueno, ¿qué pasa si a usted le dan un golpe en la mandíbula? ¿Para dónde va la mandíbula? Hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, ¿qué creen que puede pasar en esta zona? Si a usted le pegaron y se fue hacia atrás. Hizo así. Se fractura, ¿Qué pasó con el choque? ¿Qué pasó ahí si esto es vascularizado y inervado? La niña que ahorita participó. Va a romper los vasículos Rompe los- hemorrágicos. ¿Va a haber qué? Hemorrágico. Puede haber hemorragia interna. interna. ¿Sí? Puede haber hemorragia interna. Entonces, al haber hemorragia interna, ¿qué puede pasar en esa zona? Hablen, bebés, lo tienen ahí. Esa zona también sigue cubierta por la cápsula articular, ¿sí? Sí, pero está cubierta acá, pero ¿qué pasa? Esta zona aquí, aunque esté cubierta, la cápsula no está aquí metida, sino está cubriendo, pero no está acá. ¿Qué pasa acá si golpean los niños allá? Se hemorragia, se inflama. ¿Por qué no lo dice? Se inflama. ¿Y si se inflama, qué más pasa? Dolor. Dolor. Entonces, como es una zona muy vascularizada y inervada, ¿sí? Es una zona de cuidado. Y cuando hay golpes, cuando hay traumas directos, el paciente va a presentar inflamación, hemorragia interna, dolor. Puede pasar que pueda haber fractura, pero si el golpe fue muy fuerte, ¿sí? Puede pasar que pueda haber fractura a nivel condylar o que llegue casi al piato auditivo. Tengo problemas también con el oído, ¿sí? Puede pasar. ¿Puede volver a su estado normal? ¿Con terapia? Sí, con terapias, pero pues esta zona puede que vuelva, pero acá ya hubo un trauma, ¿sí? Hubo un trauma en ese momento, en el momento que hubo el golpe. Puede que nuevamente el cóndilo vuelva pues a la posición, ¿sí? A veces se queda allá atrás y sigue generando y generando. A veces llega ahí y descomprime, pero al descomprimir igual toca pasar un proceso de desinflamación y que haya como toda esa recuperación que debe haber pues para que baje el dolor y la inflamación. Todo puede suceder, todo puede suceder. Sí, como decían sus compañeros, pueden haber fracturas, ¿sí? Lo que les digo, hemorragia interna, inflamación, dolor por un traumatismo directo. ¿Listo? La membrana sinovial. Esta membrana sinovial está aquí en esta zona. Y acuérdense que hay sinoviales en la parte superior anterior, inferior, posterior, superior e inferior. ¿Listo? Esa membrana sinovial pues corresponde internamente a la cápsula articular. Entonces, la cápsula está aquí y esa membrana sinovial está como por debajito de la parte de la cápsula articular. Recubre toda la superficie interna de la cavidad articular, excepto las superficies articulares que están exteriores. Su función, pues, elabora el líquido sinovial y es muy rico en ácido hialurónico. Por eso los pacientes que presentan osteoartrosis, ¿sí? Adherencias, algún tipo de proceso en la articulación temporomandibular donde no puedan moverla muy bien, se les aplica ácido hialurónico en la zona de la articulación para poder ayudar a que la articulación tenga
mayor movilidad de la que en ese momento tiene. ¿Sí? Ayuda a lubricar, reemplaza el líquido sinovial, pero no lo reemplaza totalmente. Este ácido hialurónico sirve momentáneamente, no dura ahí para toda la vida. Lo que hace la membrana sinovial es producir líquido todo el tiempo, pero cuando ya no lo hay, pues hay que buscar un medio que se pueda aplicar allá pues para ayudar a lubricar. La cosa es que esto pues es una renta, ¿no?